Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, la autora de Pequeño Cerdo Capitalista, y en estos últimos días me han estado preguntando muchísimo qué nos depara en términos económicos el 2019. Y bueno, como mi bolita mágica nunca fue muy exacta, y la verdad es que tampoco la de la mayoría de los analistas, pues lo que voy a hacer es contarles de algunas de las tendencias a las que creo que tenemos que estar más pendientes, en lugar de tratar de hacer predicciones a lo Walter Mercado o Madame Sassou que no les funcionen. Para resumir qué es lo que se espera el próximo año, voy a utilizar un término económicamente súper sofisticado, una frase que es: el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Es decir, muchos analistas andan un poco nerviositos porque están viendo algunos síntomas de cosas que ya les tocó ver en el pasado previas a una crisis financiera. Aunque no para todo el mundo ha sido igual, digamos que si lo vemos en términos más globales, los últimos años han sido de crecimiento. Sobre todo si lo tomamos después de la crisis de 2008, que pues obviamente hubo una caída mundial impresionante. Y bueno, a partir del 2016 este crecimiento ha sido del 2.5%, arriba del 3%. De hecho, 2018 el mundo lo cerró con 3.7% de crecimiento y se espera que 2019 tenga más o menos el mismo tipo de crecimiento. Y si vamos bien, ¿por qué los inversionistas y los analistas se están poniendo nerviosos? Pues porque muchos creen que lo que sigue es la desaceleración económica. Verán, la economía se mueve por ciclos. Hay periodos de crecimiento, de desaceleración, de caída o recesión, de recuperación y volvemos a empezar. Nadie sabe realmente cuánto van a durar esos ciclos o esas fases, pero saben que siempre siguen la misma secuencia. Considerando esto, si venimos de una etapa de crecimiento, lo que sigue es justamente una desaceleración. ¿Qué es lo que más ha hecho sonar las alarmas? Estados Unidos viene de un periodo de crecimiento después de esta crisis global de 2008 ya más o menos sostenido, y algo que ha tenido un super boom o tuvo un super boom en el 2018 fue el crecimiento de los precios de las acciones. En parte esto estuvo muy impulsado por los estímulos fiscales de Donald Trump, pero pues sí, estaban como en máximos. De hecho, las últimas semanas de 2018 hubo unas caídas muy fuertes y unas recuperaciones también bastante fuertes, y eso es justamente lo que a muchos analistas les recuerda a lo que llegó a pasar antes de la crisis de 2008. Hay esta creencia de que las bolsas se adelantan a lo que va a pasar en la economía y pues creen que van a ser las portadoras de las malas noticias, de alguna manera, estas tendencias. Otro tema que también está complicando el panorama mundial es que las tasas de interés de la Reserva Federal, lo que ellos dan a los inversionistas por invertir en sus bonos, o lo que digamos que es la mínima tasa y de ahí para arriba se fija el crédito, han estado subiendo. Estuvo en ceros en la crisis de 2008 y han ido subiendo poco a poco, y aunque están en 2.5, bastante lejos de su máximo histórico de 5%, pues esto sí complica, sobre todo para los países emergentes, porque muchos de los inversionistas prefieren llevarse su dinero a estos lugares más seguros, de monedas más fuertes, y esto pues obviamente nos afecta a nosotros en el tipo de cambio. Otra de las cosas que está generando mucha tensión es este pleito que se traen entre Estados Unidos y China, que Donald Trump le quiere poner aranceles, y como China también es uno de los grandes motores de la economía mundial, pues se cree que por ahí podría venir parte de la desaceleración. ¿Qué hay que vigilar o qué debemos esperar? Si los inversionistas empiezan a convencerse mucho más de que el ciclo de crecimiento está llegando a su fin, van a empezar a moverse activos mucho más seguros, como los bonos de Estados Unidos, y en divisas, por ejemplo, a yen, dólar, incluso al euro, y pueden empezar a salir o a sacar parte de sus inversiones de países emergentes. Entonces, como les había comentado, eso nos puede afectar un poco en el tipo de cambio. Dependiendo del tamaño de la desaceleración, las tasas de interés podrían ir bajando en el mediano plazo. Entonces, si tú hoy estás invirtiendo o estás pensando en invertir, por ejemplo, en CETES o en cualquier instrumento gubernamental de México, si a mediano plazo quieres asegurar esas tasas, tendrías que empezar a invertir en plazos un poquito más largos, por si a lo mejor no este año, pero el próximo empiezan a bajar también las tasas de interés y lo que te pagan a ti como inversionista. Si en el mediano plazo estas tasas de interés volvieran a bajar, entonces para quienes tienen algún plan de una compra patrimonial importante, como una casa que vayan a comprar a crédito o algo por el estilo, quizás, a lo mejor no este año, pero hacia adelante, si empiezan a bajar las tasas, podría ser un buen momento para ir pensando en ese crédito. Pero pues para tener ese crédito tienes que tener ya parte del enganche, así que váyanse preparando de ese lado. Bueno, y en México
Digo, más allá de lo que el efecto global puede generar en el país, ¿cuáles son las buenas noticias? La primera y la más importante es que se espera que la inflación baje. Si recuerdan, 2017 cerró con una inflación muy alta, por lo menos para la medida que se busca en México, que es 3% más un punto como máximo, y llegó hasta el 7% anual. Entonces, realmente habíamos tenido un año de mucha inflación, especialmente por el tema de los hidrocarburos y los energéticos, la gasolina, electricidad, gas LP. En 2018 empezó a bajar y la inflación anual andaba como más o menos en 4.5% en noviembre, ya no tan lejos del objetivo de 3%. Y para 2019, los analistas del sector privado esperan una inflación de 3.63% anual, entonces es todavía un poquito más bajita. Los analistas del sector privado, en su última encuesta, que fue en verano, consideraban que el 2019 va a cerrar con un tipo de cambio de 19 pesos por dólar. Eso pues ya veremos porque esos pronósticos se mueven. Y de alguna manera algo que dio una buena señal es que el presupuesto que presentaron este año no implicaba mayor endeudamiento, entonces eso de alguna manera dio algo de tranquilidad. Las no tan buenas es que el crecimiento no va a ser espectacular este año y pues obviamente si no hay crecimiento no hay más empleos y no hay más dinero para seguir gastando y generando demanda. Y esto es porque el primer año de gobierno normalmente en todos los sexenios suele complicarse el arranque, como que entre que agarran el patín del gasto del gobierno, de cómo funcionan las cosas, pues suele ser muy lento. Entonces, la expectativa, al menos de la encuesta de los analistas del sector privado, era que 2018 cerrara en 2.15% anual y en 2019 el crecimiento fuera de 2.17% anual. Otro puntito que nos va a complicar un poco la existencia es que en la ley de ingresos se eliminó la compensación universal, es decir, ya no puedes pagar ciertos impuestos con otros, o sea, si a lo mejor tienes IVA y tú algo te generó ISR o te generó IEPS, etcétera, pues ya no los puedes pagar entre ellos y eso sí le va a pegar mucho al flujo de las empresas de todos tamaños, las pequeñas, las grandes y las medianas. En cuanto a los mercados, pues la bolsa tuvo muchas caídas muy fuertes en México, entonces si otra vez seguimos con esta idea de que los mercados anticipan, pues sí se espera que este año sea de desaceleración en México, porque la bolsa mexicana se dio sus buenos batacazos en el segundo semestre del 2018. Las tasas de interés en México están altas, están en 8% anual, que son tan altas como estaban antes de la crisis de 2008. Si la Reserva Federal de Estados Unidos no las sube y llegamos a la meta de inflación, ahí se van a quedar o podrían bajar un poco, pero baratas no están. Digamos que este año no va a ser así como la mejor idea buscar un crédito, es mejor año como para invertir que para buscar crédito, pero a lo mejor el siguiente ya empezamos a ver que empiezan a bajar. Y dos cosas que me han preguntado mucho ustedes. ¿El salario mínimo va a tener un impacto? Ya ven que lo aumentaron 16% este año e incluso en la frontera pues mucho más. La verdad es que no se espera que tenga un impacto muy alto en cuanto a precios porque en México únicamente 13% de la población más o menos gana el salario mínimo, entonces pues ese sector de la población es el que tendría un aumento de salarios y pues los sectores donde están es en manufacturas y sectores de la industria básica como puede ser agropecuarios, pues toda la parte de agricultura, pesca, entonces a lo mejor en esos productos sí podríamos ver un ligero incremento, pero dado que no es tanta la población que gana el salario mínimo, no debería de ser realmente un impacto inflacionario súper fuerte. Ahora, una ventaja que tiene que hayan aumentado el salario mínimo, que sí le compete a otro tipo de personas que no ganan el salario mínimo, es para quienes ahorran para el retiro, porque la deducción que tenemos es máximo ahorrar para el retiro 10% de nuestros ingresos o 5 veces salario mínimos elevados al año. Ese es como el tope de ahorro que puedes deducir de impuestos y pues al aumentar el salario mínimo también este tope aumenta. Espero que esta información les ayude a planear y tener un muy próspero 2019 y no olviden suscribirse al canal del Pequeño Cerdo Capitalista. Yo soy Sofía Macías y los veo aquí las próximas semanas.